Hola amigos de XTTV, en este video vamos a detallar las 10 fronteras más raras del mundo. Comencemos. Barley-Hertog y Barley-Nassau. La frontera entre Barley-Nassau y Barley-Hertog es probablemente la más surrealista de todas las fronteras más raras del mundo. Barley es un pueblo cuyo territorio se divide en un mosaico de territorios en Bélgica y Países Bajos. Las partes belgas del pueblo se llaman Barley-Hertog y los elementos holandeses se llaman Barley-Nassau. La parte belga incluye 16 enclaves dentro del territorio holandés. Los enclaves a su vez rodean 7 áreas holandesas. El territorio belga también rodea una octava área holandesa cerca de Ginhoven. La línea de la frontera provoca que incluso algunos edificios caigan en dos países a la vez. Para estas propiedades se aplica la política Bordeu-Regal, literalmente que es la regla de la puerta de entrada. Su dirección se encuentra en el país que contiene su puerta de entrada. La excepción a la regla es una casa en la calle Loveren con puertas de entrada tanto belgas, número 2, como holandesas, número 19, cuya puerta de entrada está en la propia línea fronteriza. Para mayor comodidad, cada placa con el número de casa muestra una bandera. Por lo tanto, es perfectamente posible que uno se vaya a dormir en Bélgica y se levante para ir al baño en Holanda. Pero hablemos un poco del origen histórico. Durante el siglo XII, toda la zona de Barley era pantanosa. En 1198, Enrique I, duque de Brabante, entregó parte de la tierra a Gottfried de Schotten, el señor de Breda. Hendrik se quedó con las tierras que le pagaban una renta. El área que conservó Hendrik ahora es parte de Bélgica. El área que se le dio a Gottfried ahora se encuentra en los Países Bajos. Omán y Emiratos Árabes Unidos, un enclave en forma de huevo frito. Omán y los Emiratos Árabes Unidos tienen una de las fronteras más raras del mundo que hay. Dentro del territorio de los Emiratos hay un enclave de Omán en forma de huevo frito, ya que dentro de él hay otro enclave de los Emiratos. India y Bangladesh. Dagrahan, Angarpota. La curiosa historia de los enclaves entre India y Bangladesh, de los más de 50 que hubieron en su día, hoy solo queda uno de ellos, el de Dajala Kagravari, uno de los metaenclaves o enclaves de tercer orden que quedan en el mundo. Ante tal desaguisado y no siendo siempre las relaciones entre ambos países todo lo fluidas que deberían ser, Bangladesh disfruta del corredor de Tinbiga, que opera como una especie de pasillo entre territorio indio para poder conectar uno de sus enclaves con el resto del territorio bangladesí. En definitiva, si hubiéramos detenido el tiempo hace unos cuantos años, la frontera entre Bangladesh e India sería sin lugar a dudas la más rara entre todas las fronteras más raras del mundo. Isla de los Faisanes en España. Mención especial tiene la Isla de los Faisanes por ser una de las fronteras más raras del mundo y por ser también el resultado de un acuerdo histórico ciertamente tonto. La Isla de los Faisanes es un islote fluvial situado cerca de la desembocadura del río Bidasoa y cuya jurisdicción es compartida amistosamente entre España y Francia, que acordaron encargarse de cuidarla durante 6 meses al año cada una y un día conmemorativo que pertenece a ambos. La Isla de los Faisanes es el condominio más pequeño del mundo. La isla pertenecía antiguamente al término municipal de Fuenterrabía, Guipúzcoa, España, pero en la actualidad está administrada por el Ayuntamiento de Irún, hasta el Tratado Franco-Español de 1856, desde que esta última se separó en 1766 de la primera. Su superficie es de unos 6.820 metros cuadrados. Francia y España comparten la soberanía de la isla, asumiendo Francia su administración durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. España, por su parte, controla la isla en febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. La Isla de los Faisanes es el condominio más pequeño del mundo. Desde finales del siglo XIX, la jurisdicción es rotatoria por periodos de 6 meses. La Isla de los Faisanes supuso durante mucho tiempo una importante fuente de conflictos entre los pescadores españoles y franceses, que desarrollaban su trabajo en las dos riberas del río Bidasoa, que sirve de frontera natural entre ambos países, con el objetivo de evitar estos enfrentamientos e impedir que el islote se convirtiera en un terreno no legislado. Los dos estados decidieron repartirse durante 6 meses al año la jurisdicción de la misma. En la Isla de los Faisanes fue donde se firmó en 1659 el Tratado de los Pirineos, por el cual se ponía fin a la guerra entre España y Francia que se había iniciado en 1635. A partir de ese momento los Pirineos pasaban a ser la frontera natural entre los dos países. Llívia, una isla de España dentro de Francia. Llívia es una localidad de la comarca de Cerdanya, Girona, Cataluña, España.
Es un enclave español rodeado por el departamento francés de Pirineos Orientales. En 2009, el municipio de Llivia tenía una población total de 1.589 habitantes. Está separada del resto de España por un corredor de unos 1,6 kilómetros de ancho, que incluye los municipios franceses de Ur y Bourg-Madame. Después de la Guerra Franco-Española, que va entre el 1635 y 1659, el Tratado de los Pirineos de 1659 cedió las comarcas de Rosellón, Conflent, Cap-Cirque, Vallespir y el norte de Cerdaña a la corona francesa. El tratado establecía así los Pirineos como frontera entre Francia y España, al tiempo que separaba la Cataluña norte de Cataluña. Sin embargo, el tratado estipulaba que solo se cederían a Francia pueblos y Llivia era considerada villa, ya que tenía el estatus de antigua capital de la Cerdaña. Así que Llivia siguió siendo un enclave español dentro de Francia y no pasó a formar parte del Reino de Francia. El enclave es accesible desde España a través de una carretera de 1,8 kilómetros de longitud que hasta la implantación del espacio Schengen en 1995 se consideraba una carretera neutral, tal y como se define en el Tratado de Llivia. La carretera se designó como vía libre de aduanas por la que los franceses podían acceder libremente de una parte a otra del corredor y los españoles transitar libremente entre Puigcerdá y Llivia. La Franja de Caprivi en Namibia. La Franja de Caprivi, también conocida simplemente como Caprivi, es un saliente geográfico que sobresale del extremo nororiental de Namibia. Está rodeado por Botsuana al sur y Angola y Zambia al norte. Namibia, Botsuana y Zambia se encuentran en un solo punto en el extremo este de la franja, que también se encuentra a 155 metros de Zimbabue, formando así casi un cuadripunto. La frontera entre Zambia y Botsuana tiene tan solo 155 metros de largo. Esta frontera, que se comparte a través de 155 metros en el cruce de Kansu-Gula, es el territorio entonces adquirido de África Sudoccidental alemana para proporcionar acceso al río Zambezi y en consecuencia una ruta hacia la costa este del continente y el África Oriental alemana. Más tarde se descubrió que la ruta no era navegable porque a unos 65 kilómetros al este de Caprivi se encuentran las Cataratas Victoria, una de las cascadas más grandes del mundo. Dentro de Namibia, la franja se divide administrativamente entre las regiones de Kavango East y Zambezi. Está atravesado por el río Okavango. El ancho de la franja daría de aproximadamente 32 kilómetros a 105 kilómetros. Su asentamiento más grande es Katima Mulilo, ubicado en el punto donde el Zambezi llega a la franja. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Bir Tawil, Terra Nullius, entre Sudán y Egipto. Bir Tawil sería otro buen ejemplo de una de las fronteras más raras del mundo, además de uno de los pocos casos de Terra Nullius que hay en el mundo. Sudán limita con Egipto al sur, y ambos países tienen una costa a lo largo del Mar Rojo. Los dos países comparten una frontera de 1.276 kilómetros de largo que se extiende a lo largo del paralelo 22 norte. La frontera entre Egipto y Sudán sigue una línea recta hasta un lago que se llama Nasser, en Egipto, y Nubia en el lado sudanés. La frontera se desvía luego brevemente hacia el norte para formar una saliente conocida como Wadi Halfa. Desde el saliente, la frontera vuelve a su curso en el paralelo 22 y avanza hacia el Mar Rojo, terminando cerca de Ras Hadarba, Cabo Elba. Sin embargo, esta larga frontera entre los dos países no está libre de disputas. Las tres áreas en disputa a lo largo de la frontera entre Egipto y Sudán son el Triángulo de Halajib, Bir Tawil, Wadi Halfa. De todos ellos, Bir Tawil se considera como Terra Nullius, dado que ni Sudán ni Egipto la reclaman para sí. Baikonur, la ciudad rusa del espacio. La ciudad de Baikonur, llamada Leninsk en la época soviética en honor a Lenin, es una ciudad de importancia republicana, en Kazajstán, en la orilla norte del río Sirdaria, alquilada y administrada por Rusia. Baikonur podría considerarse un enclave temporal ruso en Kazajistán, lo cual le confiere un carácter único junto con Kaliningrado. Baikonur, construido para dar servicio al cosmódromo que hay en él, base y lanzadera de los famosos Soyuz rusos, el presidente ruso Boris Yeltsin lo rebautizó oficialmente como Baikonur el 20 de diciembre de 1995. Incluso durante el periodo soviético a veces se le conocía como Vesdograd. El territorio de Baikonur es un área alquilada en forma de elipse que mide 90 kilómetros de este a oeste por 85 kilómetros de norte a sur, con el cosmódromo situado en el centro del área. Los visitantes extranjeros necesitan la aprobación previa de las autoridades rusas para visitar tanto la ciudad de Baikonur como el cosmódromo.
Los visitantes extranjeros deben obtener una aprobación por escrito que es completamente independientemente al visado ruso para turistas. Peñón de Vélez de la Gomera, 80 metros de frontera. Sí, lo has oído bien, 80 metros es lo que separa este territorio de España del Reino de Marruecos en el Peñón de Vélez de la Gomera. Además, como verás más adelante, como lo hace por una cuerda sobre la arena de esta longitud, entra por derecho propio en el ranking de las fronteras más raras del mundo. El caso es que el Peñón de Vélez de la Gomera era una isla hasta hace unos 80 años cuando un pequeño terremoto provocó que sedimentos marinos fueran acumulándose entre el peñón y tierra firme. Varios años después, se creó un istmo que provocó que el peñón quedara unido físicamente al Reino de Marruecos y nació la frontera más corta del mundo. Frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Finalmente dejamos lo mejor para el final, la surrealista frontera entre las dos Coreas que quizás sea el ejemplo más absurdo de las fronteras más raras del mundo, absurdas y sin sentido. Esta frontera que tiene de todo, franja desmilitarizada, edificios compartidos y línea en el suelo con soldados a ambos lados, lo cual es bastante sorprendente. Gracias por unirte a nosotros a XDTV. Si te ha gustado este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima.